Entre todas las noticias relacionadas con extraterrestres que asombran a nuestro planeta, los informes sobre OAP, objetos acuáticos no identificados, son los más enigmáticos para los especialistas. Los OAP han sido avistados en diversos rincones del mundo y continúan emergiendo del agua, encontrándose con testigos de todo el mundo. Desde la publicación de nuestro último relato sobre la aparición de OAP, han surgido nuevos y sorprendentes hechos, historias y detalles sobre el grupo más esquivo de ovnis. Esto ocurrió en el verano del año 2000. Mi barco llegó a la bahía de Guantánamo, Cuba, cuando de repente noté en el agua 3 grandes luces blancas extrañas. Esto se convirtió en la primera confirmación de la existencia de anomalías submarinas en las aguas de nuestros océanos y mares. Los OAP pueden dejar numerosos círculos en la superficie del agua. También se está descubriendo por qué uno de los primeros portaaviones estadounidenses con armas nucleares a bordo, Franklin Delano Roosevelt, continuó atrayendo ovnis y OAP durante más de 30 años. Yo me encontraba en el portaaviones Franklin Roosevelt en 1958 y vi un ovni cuando estábamos en el mar. Desde nuevos informes sobre ovnis en el fondo marino hasta historias de hace un siglo, los expertos siguen rascándose la cabeza. ¿Quiénes son los primeros habitantes de este planeta? ¿Nosotros o ellos? La verdad sobre Amenello. Huellas en la profundidad. A principios del año 2006, tras ver en el canal History un programa sobre Amenello en las profundidades marinas, el suboficial de la Marina de los Estados Unidos, Charles Howard, quien sirvió durante 36 años, se puso en contacto con el canal, ofreciendo contar sus historias sobre los inusuales y aterradores objetos acuáticos no identificados. El suboficial Howard, quien sirvió 17 años en la Marina, comparte su historia del primer encuentro con un fenómeno que podría llamarse OAP. En el canal History estaban transmitiendo un programa sobre ovnis y OAP. Y estaba muy contento, ya que yo también tenía experiencia que no había compartido con nadie. Decidí que sería interesante. En el verano del año 2000, el barco de Howard Thorne llegó a la base de Guantánamo en Cuba después de ejercicios programados. Ya era tarde, alrededor de las 10, y regresaba al barco. Caminaba por el muelle. Ese día estaba muy cansado y quería volver antes que todos para poder dormir un poco. El camino era largo, y me encontré 30 pasos por delante de todos, cuando con la visión periférica noté una brillante luz blanca. Caminaba, miraba hacia un lado, y brillaba bajo el agua. Un OAP luminoso generalmente aparece a 30 metros de la costa. Howard supuso que el objeto estaba a solo 3 metros de él. A medida que se acercaba, Howard no pudo determinar si había sido creado por el hombre. Primero, él surgió de la nada, como un suave resplandor blanco. A medida que lo observaba, el resplandor se volvía cada vez más brillante. Y de repente, detrás de él, estallaron otros 2 fuegos, casi en forma de triángulo. Un fuego aquí, otro allí. Al principio no tenía miedo, porque solo veía una pequeña luz brillante. Simplemente me maravillaba. Pero luego, cuando aparecieron otros 2 fuegos detrás, comenzaron a moverse. Fue entonces cuando me asusté y grité: chicos! ¡Ven aquí! ¡Miren esto! Otros marineros respondieron a los llamados de Howard, pero llegaron tarde. El objeto volador no identificado desapareció bajo el agua. Anteriormente, Charles nunca había visto nada parecido y espera no volver a verlo. He estado en el mar casi 17 años y nunca he encontrado nada similar. Fue muy extraño. Fenómenos similares en el mar se observan con frecuencia en las áreas adyacentes a la fosa de Santa Catalina, cerca de Los Ángeles. Mañana, nosotros, los buzos, saldremos al mar para encontrar evidencia de la aparición aquí de un objeto volador no identificado en 1992 en la zona de la bahía de Santa Mónica.
el 14 de junio de 1992 a las 10:24 de la noche. Muchos testigos informaron que vieron más de 200 objetos brillantes en forma de discos, levantando olas en silencio y suspendiéndose sobre el agua, antes de elevarse al cielo. Este caso fue reportado por teléfono a la policía local en el área de Malibú. La comisaría de Lost Hills. ¿Hoy nadie ha informado sobre incidentes inusuales? ¿Podrían aclarar a qué incidentes inusuales se refieren? Luces. Luces. Sí. ¿Qué les pasó en el camino a casa? Me siento incómodo al contar porque pensarán que estoy loco. En marzo de 2006, Patrick Askert, Kevin Brun y Julius Willis invitaron a un periodista a una expedición de investigación para detectar objetos voladores no identificados en la fosa de Santa Catalina. La noche anterior, a las 9:37 de la noche, se habían observado varios objetos plateados en forma de disco, sumergiéndose en las aguas del canal y volviendo a emerger a la superficie. Junto a ellos, en esta expedición, estaban el ufólogo y experimentado capitán de mar William Burns, así como el investigador Preston Dennett, quien anteriormente había compartido sus observaciones sobre objetos voladores no identificados en las aguas de Los Ángeles en 1992. El equipo estaba listo para la inmersión. Askert revisaba el equipo. ¿Tienes un contador Geiger?, preguntó. Tengo el equipo listo, podemos irnos, respondió Brun. Se aseguraron de que tuvieran máscaras, tanques y una cámara submarina antes de partir. Los investigadores planeaban estudiar 2 zonas del canal. Askert y Brun estaban recolectando muestras, y Brun, como científico investigador, debía realizar investigaciones preliminares a bordo y luego completarlas en el laboratorio. Debemos sumergirnos, recolectar muestras y encontrar alguna evidencia de la existencia de ovnis submarinos, observó Askert. En esta vasta y no explorada zona, conocida como la Fosa Redonda, el seguimiento de los ovnis es complicado debido a la considerable profundidad, que alcanza hasta 1500 metros. Los hidrófonos de la mayoría de los barcos no son capaces de detectar objetos a tal profundidad. El barco, llamado Pacific Star, zarpó de las costas de Redonda Beach, California, a las 8:37 de la mañana, dirigiéndose hacia el oeste en las oscuras aguas del Océano Pacífico. El equipo luchaba contra fuertes vientos y olas, y uno de los miembros de la tripulación expresó su preocupación. Temo que el viento se intensifique. Si las olas aumentan, la distancia al fondo cambiará. Esto es muy peligroso y puede interferir con la búsqueda. A las 9:22 de la mañana, el equipo notó por primera vez algo inusual en la superficie del agua. «¡Miren! ¡Increíble! ¡Una anomalía asombrosa!», exclamó uno de los miembros del equipo. En la superficie se formó un vórtice circular de aproximadamente 4,5 metros de diámetro, que pulsaba constantemente, desapareciendo tan rápido como aparecía. Pueden no creerlo, pero aquí ha habido numerosos naufragios de ovnis, al menos 40 o 50, así que es muy posible que haya algo aquí, incluidos restos de ovnis. El capitán ordenó anclar a 2 millas náuticas de este lugar. Queremos averiguar si hay restos en el fondo de la fosa, si quedan huellas en el suelo, si ha cambiado el fondo radiactivo, si hay objetos extraños, explicó. La noche anterior se había observado un objeto en este lugar, y si había dejado algo atrás, el equipo planeaba llevar muestras a la superficie para un estudio más detallado. Sin embargo, la visibilidad bajo el agua era muy mala, solo de 1 a 3 metros. «Casi no vi nada mientras estábamos abajo», confesó Askert. A pesar de esto, recolectó muestras para análisis. «No vi nada, solo el haz de mi linterna, que se perdía en la oscuridad», añadió, sintiendo incomodidad en la impenetrable oscuridad. Debido a la mala visibilidad, el grupo decidió alejarse otros 6 o 5 kilómetros más, en busca de un lugar más adecuado para investigar.
Si necesitas esconderte, este es el mejor lugar, observó uno de los buzos. A medida que la visibilidad bajo el agua empeoraba, los buzos prepararon una cámara más sensible para filmar a mayor profundidad. Aquí tienes tu cámara. Ya la he instalado, dijo uno de los miembros del equipo, preparándose para la siguiente inmersión. Configurar el equipo a la máxima sensibilidad en condiciones de poca luz era críticamente importante. Si hay algo en el océano, debe ser visible. Los buzos recogían muestras del fondo, examinándolas en busca de rastros químicos y radiactividad. Los objetos submarinos no identificados, o OSNIs, dejan huellas, y es posible que sean magnéticamente activos o tengan una alta carga eléctrica. En este lugar, la mejor visibilidad permitía a los buzos recolectar material, y en ese momento notaron algo inusual. Uno de los participantes de la expedición, expresando satisfacción, decía: «Estoy contento con lo que hemos recolectado». Era necesario medir el nivel de radiación con contadores Geiger. «Excelente. Aquí todo está limpio. Hay mucho sedimento del fondo». «Mira, tengo algo», añadió él, cuando el contador mostró un aumento en el nivel de radiación. «Ahora se requieren más investigaciones, el resto en el laboratorio». No es de extrañar que los OSNIs elijan esta área. Es fácil esconderse aquí, reflexionaba otro participante. No sabemos cuál será el resultado hasta que lo verifiquemos todo, pero es un proceso largo. Estamos tratando de comprobar nuestras hipótesis mediante experimentos rigurosamente controlados. Intentamos eliminar variables, pero es bastante difícil excluir todas las variables con las que estamos tratando. Así que por ahora estamos en la fase de observación. Pero si aparece algo extraño o que requiera más estudio, volveremos a esto. Kevin, uno de los investigadores, estuvo de acuerdo. Si quieres encontrar algo, tienes que buscar. Sin embargo, las investigaciones posteriores arrojaron resultados poco concluyentes. No obstante, debido al resultado positivo de la muestra número 2, se programó una expedición más seria para el otoño de 2006. Tenemos que volver. Entre todos los logros de la construcción naval estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, pocos podían superar al portaaviones Franklin Delano Roosevelt en potencia y características técnicas. Comisionado el 27 de octubre de 1945 en Nueva York, este barco, con un desplazamiento de 64.000 toneladas y una longitud de 304 metros, se convirtió en el primero en la historia de la flota en ser portador de armas nucleares. El Franklin Delano Roosevelt era un barco muy poderoso en todos los sentidos y se convirtió en un laboratorio flotante para toda la Marina. Según muchos marineros que sirvieron en este barco, gracias a sus características únicas, se encontró en el centro de uno de los mayores misterios del siglo XX. Uno de los exmarineros, Rusinski, no dudaba de la existencia de ovnis y de sus intentos de establecer contacto con el barco. Muchos marineros en el barco se encontraban en las mismas situaciones en las que yo estuve. Hay una conexión clara entre el portaaviones, las armas nucleares y las apariciones de ovnis. Las armas nucleares parecían atraer a los ovnis. Rusinski sirvió en el portaaviones desde julio de 1958 hasta diciembre de 1960 como bombero y técnico. Recuerda su primer contacto con un gran objeto, parecido a un ovni, en septiembre de 1958, en la bahía de Guantánamo, Cuba. Estábamos en la cubierta inferior. Eran alrededor de las 8 o 9 de la noche. Se había oscurecido. Varios chicos vinieron corriendo desde la sala de máquinas, y mi amigo Vince dijo: «Hey, sube, mira lo que está pasando». Fui tras ellos hacia arriba, a la cubierta del hangar, y luego a la cubierta de vuelo. Rusinski vio un ovni en forma de cigarro, moviéndose a una velocidad increíble hacia el barco. El objeto se movía sin hacer ruido,
y maniobraba de una manera que no era típica de una aeronave convencional. No estábamos realizando ninguna operación de vuelo. En la cubierta de despegue había silencio, y esa cosa volaba directamente hacia nosotros, y vi una luz cuando se acercó a nuestro barco. Había una fila de ventanas con figuras dentro. Se acercaron tanto que sentí calor, y noté que las criaturas que nos miraban eran no humanos. Luego el objeto cambió de color a un brillante rojo-naranja, y Rusinski notó su forma. Era la forma de un cigarro, cambiaba de color. Contó que este objeto brillante, parecido a un ovni, emergió del agua y se movió en silencio durante 45 segundos antes de desaparecer. Alrededor de 25 compañeros de Rusinski fueron testigos de este fenómeno, y la mayoría de ellos fueron trasladados del barco poco después. 4 afirma que en cuestión de horas después del incidente se reescribió el diario de a bordo. Recuerda que, cuando tomó el diario, ya se había borrado mucho. No había nada, dice, añadiendo que los testigos que fueron trasladados del barco firmaron algunos documentos de confidencialidad, aunque a él no se le pidió hacerlo. Probablemente porque yo no hablé, señala, subrayando su cautela. 50 años después, su búsqueda de respuestas a la pregunta ¿qué sucedió esa noche? Continúa. Sigo tratando de encontrar a esos chicos de la cubierta de vuelo. Comparte, señalando que no firmó ningún documento y no fue trasladado del barco. Tengo tantas preguntas. ¿Qué fue eso? ¿Por qué? Su voz está llena de determinación y explica por qué ha pasado tanto tiempo buscando. Rusinski no está solo en su convicción de que durante su servicio en el barco vio un ovni. Otro veterano, Harry Jordan, sirvió en el barco desde 1962 hasta 1965 como marinero de primera clase. Como radiometrista, se le confió el trabajo con el sistema de radar más poderoso del mundo, capaz de interferir en misiles antibuque y suprimir potentes radares. Jordan relata que en 1963 fue testigo de otro incidente con un ovni, que aún permanece en secreto. Una cosa es cierta, Roosevelt atraía ovnis debido a su equipamiento técnico y armamento a bordo, incluido el nuclear, afirma, preparándose para compartir su misteriosa y emocionante historia. Recuerdo este caso y todos los detalles, porque algo así no se olvida, dice Jordan, recordando los eventos del 2 de octubre de 1963 frente a las costas de Cerdeña. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, y él estaba observando la pantalla de su radar. Todo estaba en orden, hasta que de repente apareció un contacto en el radar. Recuerda. El objeto estaba a una altitud de 24 kilómetros, prácticamente inalcanzable para la mayoría de las aeronaves. La primera señal en la pantalla del radar apareció alrededor de las 2:30. El objeto estaba a 1000 kilómetros del barco a una altitud de 24 kilómetros, luego a 500 kilómetros, a una altitud de aproximadamente 10 kilómetros y, finalmente, a 100 kilómetros, a una altitud de 34 kilómetros del barco por el lado de babor. Continúa Jordan. Informó de esto al oficial de guardia, quien vino, siguió todo el proceso, confirmó sus observaciones y lo reportó al oficial de guardia en el puente. Después de esto, el oficial de guardia despertó al capitán y el objeto comenzó a descender. El objeto en la pantalla de mi radar aceleraba a una velocidad que ningún avión podría soportar, dice Jordan. Esa cosa recorrió 16 kilómetros en cuestión de segundos y se movía a una velocidad de 6.500 kilómetros por hora. Describe cómo el objeto hacía giros angulares a la derecha, en una trayectoria que recordaba a la letra Z, como si alguien hubiera disparado en su campo de visión. El objeto no tenía ninguna firma, lo que parecía extraño, añade. Después de su informe, el capitán Roosevelt ordenó elevar al aire un par de cazas Phantom de guardia para echar un vistazo más de cerca al extraño objeto.
Los aviones se despegaron de la cubierta del portaaviones a toda potencia y uno tras otro se elevaron al cielo, recuerda Jordan. Los cazas tomaron rumbo 12 y sintió que algo inusual estaba ocurriendo, algo que iba más allá de las operaciones de vuelo habituales. Los Phantoms, a 32 kilómetros del lugar, intentaban establecer contacto visual con el objeto. El objeto en la pantalla de mi radar continuó acercándose al barco, antes de desaparecer tras un breve destello, dice él. Apareció en la pantalla derecha en el puesto de control de vuelo. Luego el contacto comenzó a desvanecerse durante 20 a 30 segundos, después de lo cual escuché a uno de los pilotos decir, «¡Qué demonios!». Y eso fue todo lo que escuché. Un momento después, el objetivo regresó, desapareció tan rápido, y ahora se volvió más grande y más cercano. Apenas los aviones aterrizaron, el contacto apareció nuevamente desde la popa, y alguien en el puesto de control gritó, «¡Qué demonios!». Recuerda Jordan, subrayando que alrededor de 15 personas estaban allí con binoculares, observando este fenómeno misterioso. A las 2:32 de la noche, ante los ojos del equipo del portaaviones Roosevelt, un objeto submarino no identificado flotó en el aire durante un instante a unos 30 metros del barco, antes de desaparecer. Uno de los miembros del equipo, Jordan, describe ese momento. Vi un objeto en forma de Z. Luego se detuvo, parpadeó y luego desapareció. Jordan, con experiencia en electrónica de aviación soviética, coreana y china, afirma que si hubiera sido un meteoro, se habría quemado en la atmósfera. Habría visto en la pantalla las características estelas, pero todo simplemente desapareció en 2 o 3 segundos. Añade él. En el diario del barco, Jordan registra el incidente como la aparición de un ovni. Después de unos segundos, se acerca a él el comandante del barco. «Jordan, ¿qué escribiste en el diario?», pregunta él. «Tuve un ovni. Anoté el número de contacto y se lo mostré al comandante», responde Jordan. Sin embargo, el comandante ordenó eliminar la anotación. «Mi comandante estuvo de acuerdo conmigo, pero no en todo». «Sí, Jordan, así fue. Jordan, nadie debe saberlo», dice él. Jordan, respetando a su comandante y a la flota, guardó silencio durante 20 años. «Fue un momento histórico para la Marina estadounidense, y lo borraron del diario», subraya él. Sin embargo, este no es el único caso en el que Roosevelt se encontró con un NPO. En sus 32 años de servicio inusualmente corto, el portaaviones se enfrentó a al menos 6 incidentes similares. Sí, Roosevelt parecía atraer NPOs. Ha visto a varios extraterrestres, señala Jordan. Entrevistó a 3 personas que estaban a bordo de Roosevelt en el momento en que se vieron grandes ovnis sobre el barco. Estos testigos observaron los objetos y reportaron sobre ellos utilizando la electrónica del barco. Franklin Delano Roosevelt se convirtió en el primer portaaviones que tuvo de manera permanente armas nucleares a bordo, y parecía que la aparición de ovnis estaba relacionada con este factor. La primera confirmación de esto se obtuvo en el Mar del Norte, frente a las costas de Inglaterra, durante maniobras de las fuerzas navales de la OTAN. En septiembre de 1952, la OTAN inició la operación Grota Brass, el primer ejercicio colectivo multilateral después de la guerra. Roosevelt participó en estos ejercicios frente a las costas de Dinamarca, donde ocurrieron algunas de las apariciones de ovnis más increíbles de la historia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también registró este incidente como una aparición de ovnis. En los ejercicios participaron 200 barcos, 1000 aviones y más de 80.000 soldados de diferentes países de la OTAN. La dirección de las maniobras se llevó a cabo desde el Roosevelt,
el barco más grande y avanzado de la época. El portaaviones lideraba un grupo operativo cuyo objetivo era evitar que los submarinos soviéticos cruzaran el Mar del Norte hacia el Atlántico. Sin embargo, en el fondo del Mar del Norte, al norte de las costas de Europa, podría haber una base de ovnis. Nosotros los observábamos, y ellos nos observaban a nosotros, dice Jordan. El 13 de septiembre de 1952, el destructor danés Billy Moyes se encontraba en el mar Báltico, al norte de la isla de Bornholm. De repente, el teniente de navío Schmidt-Esson y varios miembros de la tripulación vieron un objeto triangular luminoso que se movía a gran velocidad sobre el agua, muy cerca de la proa del barco. El objeto azuloso se dirigió hacia el oeste, luego de repente giró hacia el sureste, directamente hacia el Roosevelt. Durante la semana siguiente se registraron varias otras apariciones de ovnis en diferentes lugares, desde Dinamarca hasta la sede del comando de la operación en Escocia. El 20 de septiembre de 1952, a las 7:30 de la mañana, 3 oficiales daneses observaron un objeto brillante en forma de disco que se elevaba del agua y pasaba sobre ellos. Este objeto también se dirigía hacia la flota de la OTAN, específicamente hacia el Roosevelt. El ovni de color metálico se dirigió rápidamente hacia el este y desapareció entre las nubes. Menos de un día después, el 21 de septiembre de 1952, 6 pilotos británicos notaron sobre el Mar del Norte un objeto esférico brillante que se elevó del agua y se acercó silenciosamente a la formación de la escuadra. Intentaron perseguirlo. Sin embargo, el objeto se escapó rápidamente de la persecución. El veterano del Roosevelt, Jordan, afirma que hace más de 40 años habló con testigos que también fueron testigos de estos misteriosos eventos. Al contactar con 3 o 4 destructores, los militares no podían entender qué estaba sucediendo cuando un objeto, de casi 500 metros de ancho, emergió del agua y dañó uno de los barcos. Más tarde se informó sobre la colisión de 2 destructores, pero, según un testigo, no fue así. El operador declaró que la maldita cosa salió del agua y despegó. Según los informes, todos estos incidentes compartían una característica aterradora. Los testigos sentían que los objetos submarinos los observaban desde cerca. Después de la operación Grotto Bra, numerosos marineros y pilotos de la Fuerza Aérea, incluidos miembros de la tripulación del Roosevelt, informaron sobre sus observaciones. Fue un caso en el que muchos fueron testigos de la aparición de ovnis. A bordo del portaaviones Roosevelt, había un periodista acreditado que observaba cómodamente el aumento de la actividad de los ovnis a través del objetivo de su cámara. El 20 de septiembre de 1952, a las 11 de la mañana, varios miembros de la tripulación notaron otro ovni esférico, de rápido movimiento, que se elevó del agua al aire, justo detrás de los flotelistas. El periodista Ollis Litwin, que seguía el desarrollo de la operación, dirigió su cámara Canon hacia el horizonte y tomó 2 fotos de discos que se movían rápidamente, que parecían ignorar todas las leyes de la gravedad. Se decía que los especialistas de la Marina estudiaron las fotos, pero no aparecieron informes oficiales. Wallace Litwin capturó los discos voladores sobre el portaaviones Roosevelt durante la operación Grotto Bras. En las fotografías se puede ver cómo el objeto pasa sobre el barco y se puede distinguir la isla del portaaviones y parte del ala de un avión. En las imágenes parece que sobre el barco vuela un brillante destello, pero los testigos afirmaron que tenía forma de disco. Las apariciones de NPO sobre la cubierta del portaaviones Roosevelt durante la operación Grotto Bras no eran una novedad para los oficiales y marineros del barco. Se decía que el general Dwight Eisenhower también había visto objetos similares cuando visitó el portaaviones como invitado. Los testigos de los eventos no querían hablar de ello,
En primer lugar, porque fueron intimidados, y en segundo lugar, no querían parecer idiotas. Según los expertos, muchos documentos sobre la operación Grotto Brass permanecieron clasificados. Surge la pregunta: ¿tienen las autoridades razones para mantener en secreto eventos de hace 50 años? Los militares de todo el mundo percibían lo que estaba sucediendo como una amenaza. Se decía que si podían penetrar en el espacio aéreo, también podían infiltrarse en zonas restringidas. Vuelan más rápido que nuestros aviones más veloces. ¿Significa esto que son hostiles? Aunque muchos veteranos del Roosevelt sospechan que las características únicas del barco atrajeron la atención de extraterrestres, a algunos les resulta incomprensible si toda la actividad observada puede considerarse como evidencia. Quizás ellos también crean que los ovnis existen. Ahora, los colegas de Ivan Sanderson te invitan a un viaje. El NPO, objeto submarino no identificado, es un fenómeno que ha existido durante mucho tiempo. Mi amigo y colega Ivan Sanderson comenzó a estudiarlo hace bastante tiempo. Estas criaturas nos visitan constantemente, y este fenómeno se menciona a menudo en los informes. En su libro, Residentes Invisibles, Ivan Sanderson planteó una inquietante idea. Estas criaturas no son extraterrestres, ya están entre nosotros. Las investigaciones del zoólogo y exespía británico continúan sorprendiendo y aterrorizando tanto a especialistas como a simples curiosos. En su polémico libro Residentes Invisibles, publicado hace 70 años, Iván nos abrió los ojos a un aterrador reino de objetos submarinos no identificados. La base del libro de Sanderson se sustenta en dos teorías principales sobre los NPO. La primera es que los NPO en realidad ya están aquí, ya sea que hayan evolucionado junto con la Tierra o que hayan llegado del espacio hace mucho tiempo y se hayan asentado en nuestros océanos. Al hablar de los ovnis submarinos, es importante considerar que 3/4 partes de la Tierra están cubiertas de agua, y se han observado ovnis en todos los países del mundo. Esto hace que sea bastante lógico suponer que utilizan los océanos, ya que la humanidad aún no ha explorado completamente este recurso. Las investigaciones de Ivan Sanderson sobre los NPO conducen a conclusiones inesperadas. Si más de la mitad de los ovnis han sido avistados en el agua o sobre ella, esto significa que más de la mitad de los ovnis son, en esencia, objetos submarinos. Sanderson afirma que la mitad de los ovnis fueron vistos precisamente sobre el agua, lo que plantea la pregunta: ¿existe bajo el agua en el planeta una civilización entera de seres para quienes el fondo del océano es tan hogar como los territorios que habitamos? Él sugiere que estos habitantes podrían haberse asentado aquí mucho antes de la aparición del ser humano. Para respaldar su teoría, Sanderson propuso la idea de que existen en la Tierra varios puntos críticos que forman rutas inusuales, a las que llama vórtices patológicos. Al identificar lugares donde desaparecen barcos y aviones, notó que las apariciones de NPO están estrechamente relacionadas con triángulos donde se registran extrañas anomalías magnéticas. Esto lo llevó a preguntarse si en estos lugares inusuales, conocidos como triángulos y vórtices, habitan seres extraordinarios y si se han observado NPO allí. La teoría de los vórtices de Sanderson tiene otro aspecto amenazante. La mayoría de las zonas anómalas se encuentran en áreas ricas en recursos hídricos. Él realizó investigaciones y descubrió que en la línea que rodea el planeta y que pasa por los polos geográficos y magnéticos, con mayor frecuencia desaparecen aviones y barcos, así como aparecen ovnis. Después de 17 años de investigaciones, Sanderson llegó a una conclusión sorprendente. Existe una clara relación entre la alta frecuencia de informes sobre ovnis y las zonas con un campo gravitacional inusual o vórtices. Entre las zonas específicas donde se encuentran estos fenómenos están los misteriosos triángulos de las Bermudas,
en Japón y Australia. Sanderson insta a no quedarse de brazos cruzados, afirmando que esto no existe, sino que en su lugar hay que ir y demostrarlo. Él cree que las inusuales zonas magnéticas de la Tierra y la frecuente aparición de ovnis están relacionadas. Algunos investigadores definen las zonas de vórtices como lugares de dislocación de bases de ovnis, lo que plantea la cuestión de la existencia de bases submarinas. Sanderson reflexiona sobre si realmente son extraterrestres del espacio y si interactúan con nosotros. Él considera que en diferentes épocas aquí podrían haber existido zonas con equipos de autoplanetarios, basados profundamente bajo el agua, permitiendo a los extraterrestres observarnos sin ser detectados. Es posible que los ovnis ya hayan estado en nuestro planeta desde hace mucho tiempo, existiendo aquí mucho antes que nosotros. Uno de los casos notables, aunque olvidados, relacionados con ovnis, es el incidente con el barco St. Andrew frente a las costas de la provincia canadiense de Nueva Escocia el 30 de octubre de 1906. El barco, que cruzaba el Atlántico en un viaje de Halifax a Hamburgo, fue testigo de un ovni. Sanderson describió cómo a las 4:30 de la tarde el barco fue atacado por un enorme objeto en llamas que se movía en zigzag por el cielo, luego cayó al agua y desapareció. Según él, no podía ser un meteorito, ya que los meteoritos no se mueven en zigzag ni cambian de dirección. Sobre este caso escribieron en el New York Times. El asistente del capitán, Via Spencer, señaló: «He visto meteoritos por todo el mundo, pero nunca he encontrado uno tan grande como este». A lo largo de toda su carrera, Sanderson estuvo rodeado de un aura de misterio. Sirvió en la inteligencia británica, y muchos de sus amigos pertenecían a la Oficina de Servicios Estratégicos, que más tarde se convirtió en la CIA. Como se puede ver en sus libros, Sanderson tenía conexiones en la inteligencia y recibía información de ellos. Hasta su muerte en 1973, continuó viajando por el mundo en busca de objetos submarinos no identificados. Algunos ufólogos creen que fuentes gubernamentales de alto nivel proporcionaron información para las investigaciones de Ivan Sanderson. Muchos todavía se preguntan si él permaneció en la inteligencia, si continuó participando en expediciones y si utilizó sus conexiones para obtener nueva información para su libro. Al final de su vida, agotado por el cáncer, Sanderson se convirtió en víctima tanto de amigos como de enemigos, quienes se apropiaron de su legado. Muchos venían a su casa, conversaban y pedían leer documentos, pero luego no los devolvían. Las disputas al respecto no cesan. Existe verdad en que agentes gubernamentales secretos se llevaron los documentos de Sanderson para destruir una de las mejores colecciones de pruebas sobre la existencia de ovnis submarinos. Inicialmente, Sanderson percibía a los ovnis como seres que habitaban en el aire, pero al final de su carrera comenzó a pensar en ellos como seres altamente desarrollados e inteligentes del espacio. Según los expertos, una de las características más impresionantes de los ovnis es su capacidad para alterar y mover la superficie del agua, de manera similar a cómo los ovnis dejan círculos característicos en los campos. Un aspecto interesante es cómo los ovnis dejan huellas en el agua. Estos objetos dejan marcas tanto en el agua como en el hielo, lo que crea una verdadera similitud entre las huellas en las plataformas de aterrizaje de los ovnis y los ovnis en nuestro planeta. Esto se puede comparar con cómo un vaso, al ser sumergido en agua, deja una hendidura. Los investigadores de ovnis consideran más notable la huella en el agua conocida como el nido acuático de Thule, que fue observado en el norte de Australia en enero de 1966. La historia del nido de Thule se convirtió en una de las más publicitadas en Australia, obteniendo una respuesta comparable a la historia de Roswell en los Estados Unidos, donde participaron muchas personas, el ejército, la prensa, y esto atrajo a turistas. La gente viajaba al nido de Thule para ver el lugar donde los ovnis aparecían directamente desde debajo de la tierra.
En los últimos 10 años, el investigador australiano Bill Chalker ha llevado a cabo un exhaustivo estudio del fenómeno Thule. A las 9 de la mañana, el 19 de enero de 1966, un joven agricultor llamado George Pedley conducía un tractor por un terreno en un área conocida como Laguna Herradura, en el norte de Queensland. De repente, George tuvo problemas con el tractor, que parecía patinar y estaba a punto de detenerse. En ese momento, escuchó un sonido agudo y silbante y miró en esa dirección. A una distancia de 6 a 9 metros de él, un objeto metálico en forma de disco se elevaba desde la laguna. Él alcanzó una altura de 9-12 metros. Luego se lanzó en un picado suave y se elevó rápidamente. Jorge describía el objeto como 2 gigantescas platos voladores, uno sobre otro, con un ancho de 9 y una altura de 12 metros. Durante varias semanas, este evento permaneció como una sensación para la prensa, y los periodistas escribían reportajes desde el lugar de los hechos, cubriendo el caso incluso en la prensa extranjera. Los periódicos llamaban a la zona «nido de platos voladores». En el nido se encontraron pruebas del aterrizaje de un ovni, una clara huella en la superficie de la laguna. El efecto de remolino en el agua se mantuvo durante varios días y fue investigado por marineros y científicos. Se llevaron a cabo numerosos estudios y se propusieron todo tipo de teorías, pero nadie pudo explicar la presencia de huellas en el agua. En numerosas entrevistas e investigaciones, Chalker describía a Jorge Pedley como un testigo confiable de la aparición de un ovni único. Lo describía como un típico residente del norte de Queensland, de carácter agrícola, de quien no se esperarían bromas. Durante las siguientes semanas, en el transcurso de diversas investigaciones públicas y privadas en la zona de Thule, se descubrieron al menos media docena de otros nidos acuáticos. Muestras de agua fueron enviadas al laboratorio de la Facultad de Física de la Universidad de Brisbane para medir el fondo radiactivo, pero unos días después, las muestras desaparecieron misteriosamente. La investigación de los casos en Thule continúa hasta el día de hoy. Al observar numerosos objetos submarinos no identificados en el pasado y en el futuro, muchos se preguntan, ¿por qué están aquí y qué pasará después? Un investigador, reflexionando sobre la magnitud del universo, afirma: «Estoy seguro de que nuestro universo es enorme. Hay muchos mundos habitables. ¿Por qué deberíamos considerarnos los únicos seres inteligentes?» Algunos científicos ven los últimos eventos relacionados con ovnis como ominosos. Uno de ellos añade: «Creo que las civilizaciones extraterrestres han estado observando nuestro desarrollo en los últimos 100 años, sabiendo cuán grandes son nuestras perspectivas y cuán grande es el riesgo». Él enfatiza: «Sin duda, algo está sucediendo. Nos lo están ocultando, nos están mintiendo». Con un sentido de inquietud, expresa su deseo: «Me gustaría asistir a una audiencia en el Congreso y detener el flujo de tonterías para ver qué está pasando». La pregunta que plantea suena inquietante. ¿Significa esto que en el planeta Tierra se avecinan ciertos eventos, cataclismos, el fin del mundo, y que los ovnis vienen a la Tierra porque la Tierra está en peligro? Reflexiona sobre las posibles consecuencias. Quizás estamos acercándonos al fin del mundo.